tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hace instantes finalizó una movilización en todo el país fue, pero también se hizo lógicamente aquí en las calles de Bahía Blanca, en repudio al fallo por el caso de esta joven que fue asesinada, en un femicidio, me refiero a Lucía Pérez. Es muy difícil muchas veces entender a la justicia en algunos fallos. No pasa por lo que nosotros pensamos, sino por lo que la justicia tiene. Muchas veces nos enojamos con los jueces o nos enojamos con los integrantes de la justicia. No digo que por ahí no nos enojemos con razón, pero muchas veces no tenemos elementos adecuados como para poder hacer un análisis como lo tienen ellos. Entonces, por allí a nosotros nos resulta incomprensible. Pero créame que en este caso es muy difícil de entenderlo. Yo siempre recuerdo el caso de Kuchan, ¿no? Porque Kuchan mató, descuartizó, quemó a la parrilla y escondió los restos de una joven de 15 años. Y a los 11 años está en la calle. Camina las mismas calles que usted y que nosotros. Entonces es muy difícil de entender, dice, che, pero le dieron 18 años, con 11 años está en la calle. ¿Por qué al menos no cumple? Primero que podemos discutir si son 18 o no deben ser 18, pero ¿por qué a los 11 está en la calle? Entonces, el juez te muestra, dice, mira, los papeles que yo tengo, yo lo puedo hacer esto, tengo las posibilidades de hacerlo, pero créame que para nosotros, los ciudadanos comunes, que no entendemos, los simples mortales, como le decimos, no nos cierran la cabeza estas cosas. Bueno, lo de esta chica tampoco, porque la violaron, la mataron y no condenaron a nadie. ¿Se acuerda del caso Margiota en Bahía Blanca? En Pringles, en realidad, que se reabrió el juicio. Al principio no habían condenado a nadie. Llegó a casación, casación dijo se hace de nuevo el juicio y sí hubo una condena. Entonces se pueden equivocar los jueces y quizás se puedan equivocar los jueces. Pero el tema es que en una equivocación de un juez marcha que un tipo esté libre o un tipo esté de por vida en la cárcel. Es complicado, ¿eh? En un ratito vamos a hablar, la verdad que es una mesa de lujo vamos a tener hoy, porque tenemos los defensores oficiales de Federal y de la provincia, los doctores Paso Crochito y Radiboy. Vamos a estar hablando precisamente de lo que tiene que ver con con este decreto de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en darle mayores facultades a los policías para el uso de armas, ¿no? La verdad que es un tema muy candente. Hoy me mostraron una encuesta en Bahía Blanca, casi 7 de 10 están de acuerdo con ese decreto. En Bahía Blanca una encuesta. Creo que a nivel nacional hay una encuesta que dice 6 de 10. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está a favor de esto? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. En estos momentos se está eligiendo el rector en la Universidad Nacional del Sur, quien va a comandar el segundo presupuesto de Bahía Blanca. 2.300 millones de pesos tiene de presupuesto la Universidad Nacional del Sur. Y sabe que es muy extraño lo que sucedió, porque hubo 3 listas que se presentaron. La primera lista, que es la que viene gobernando hace muchos años, la Universidad del Sur, que encabeza Sabatini y Legnini, que iban por la reelección ambos. La segunda lista es una lista que cogobernó precisamente con esta lista blanca y que fueron parte, digamos, de la propia organización. De hecho, tenían 4 secretarías. Digo, hacían política con el esquema que le daba precisamente también el oficialismo, ¿no? En esta especie de cogobierno. Y sin embargo, en vez de continuar esa alianza con este gobierno, hicieron una alianza con alguien con otra lista que teóricamente no tenía ningún tipo de punto de encuentro, ¿no? Entonces se sintieron la lista blanca y se sintió absolutamente traicionada por esta situación. Bueno, en estos momentos están eligiendo la cosa. Así que lo que quiero decir con esto es, como decía Malraux, aquel ministro de Cultura de Gaulle en la década de 60, Malraux decía que los países no tienen los gobernantes que se merecen, sino los que se le parecen. Y me parece que aquí hay un dato, ¿no? Esto quiere decir que seguramente si nosotros repudiamos algunas actitudes del ámbito político, esos políticos nacen de la sociedad y son parte de la sociedad y militan en otras instituciones, ¿no? Estas cosas me parece que hay que repensarlas. Y el otro tema es que volvió el intendente municipal, estuvo un tiempo en Estados Unidos, Silicon Valley. Bueno, cuando llegó se encontró con la aprobación del presupuesto por parte de la provincia de Buenos Aires respecto a los subsidios, un tema que le preocupaba al intendente porque el gobierno nacional dijo: yo no pago más los subsidios del colectivo. Entonces, si no los paga
el gobierno nacional, la municipalidad no estaba en condiciones de poder hacerse cargo de ese subsidio, con lo cual el boleto de transporte público se iba a 50 mangos, 40 y pico, 50 mangos. La provincia dijo, bueno, yo me voy a hacer cargo, pero ¿qué hizo la provincia? Atente al piojo, dijo, yo voy a poner la misma plata que puso la Nación este año, pero ¿qué pasa? No tiene en cuenta la inflación. Entonces este año la provincia va a poner la misma plata que puso la Nación, pero cuando aumente el boleto colectivo, va a aumentar el boleto, pero hay una diferencia. ¿Quién va a poner esa diferencia? La tiene que poner sí o sí el municipio. Andrés de Leo dijo que son alrededor de 50 millones de pesos esa diferencia. El intendente dijo que no, pero a mí no me cierra. ¿De dónde va a salir esa plata? Creo que parte de esa plata va a salir de lo que tiene que ver con el fondo educativo. Y usted me dirá, pero el fondo educativo, bueno, la parte, digo, lo que refiere a los estudiantes, al boleto estudiantil y demás, va a salir precisamente de ese fondo educativo para poder paliar esa diferencia que no le pagan a la municipalidad o a los municipios desde la provincia de Buenos Aires. Y lo último, dicen que convocaron otra vez para una audiencia pública para el aumento del agua. ¿Sabe que estoy cansado? Que aquellos que eran oficialistas en su momento, que defendían la postura de decir, bueno, no se puede desfinanciar esta empresa, tenemos que lograr el aumento, qué sé yo, y la oposición de ese momento decía, no, es una barbaridad, no podemos permitir que, como está el agua que es un servicio público esencial, se aumente lo que se aumente. Ahora se invirtieron los roles y se invirtieron los discursos. Entonces, dejemos de ser tan cara dura, pensemos lo que dijeron hace un tiempo, no digan más nada. Si hace un tiempo dijeron que era normal esto, no lo critiqué, y aquello que dijeron en su momento que en realidad era una locura el aumento, no digas más nada. Pero acá nos acomodamos en función de lo que nos cabe como oficialismo, como oposición. Terminemos con esta pavada, terminemos, porque además hay archivo, muchachos, hay archivo. Entonces, si saben que no pueden ser, se pasan de gracioso algunos. Lo que sí es una locura que se aumente el agua otra vez con el 38, 39% de aumento en el agua, y encima en Bahía Blanca absolutamente perjudicado. Y yo creo que ahí hay una cuestión inconstitucional, pero ninguno la quiere ver, ni siquiera la oposición la quiere ver. Yo creo que la oposición está más preocupada pensando en ver cómo se junta que en estas cosas. Pero hay una cuestión que es inconstitucional, porque en Bahía Blanca hay medidores y a vos te tienen que cobrar por lo que vos consumís de agua, no por los metros cuadrados que tenés, no por el lugar donde vivís. A vos te tienen que poner, porque además vos en la factura pagás mantenimiento de medidor y reposición de medidor. Con lo cual a vos te tienen que decir, mire, gastó 2 metros cuadrados, muy bien, 2 metros cuadrados, tomá, cobrame, 2 metros cúbicos, perdón, 2 metros cúbicos, ahí está, cobrámelo. Pero ¿quién le pone la cinta al gato? Digamos, nadie, el cascabel al gato, nadie. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. Peleen por eso, en vez de hacer política por algo que realmente no tiene ningún sentido. Hago la primera molienda de café y hablo de un tema, me parece que es el tema de la semana, va a ser un tema muy candente. Hay expresiones a favor, expresiones en contra, hay gente que lo aplaude. Reitero, una encuesta reciente que me daban hace unas horas habla de que el 70% de los bahienses están a favor de esta decisión. ¿Qué pasa con este decreto que hizo la ministra de la Nación, Patricia Bullrich, para darle mayores facultades a la policía en el uso de las armas? Música en el Concejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos.
En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. El timbre, cómo llovía, me acuerdo todo. Yo miro y lo sigo viendo ahí, o por ahí veo que falta, que no está. Es irreparable esto, así que no se lo deseo a nadie y pueden tomar y hacer lo que quieran, solamente no se suban a un auto. En un segundo podés arruinar muchísimas vidas, incluida la tuya también. Touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me. You can't touch this. Si para vos inglés es un misterio, Sherlock Holmes te ayuda a resolverlo. Sherlock Holmes English Center, Casanova 402, Elemental Watson. Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder armar una mesa de estas características para que se puedan expresar los doctores José Pasos Crochito y Pablo Radiboy, quienes son defensores oficiales de Federal y de la provincia de Buenos Aires respectivamente. Gracias por venir a ambos, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, primero, ¿qué significa o qué es el decreto que firmó? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es el decreto que firmó Patricia Bullrich? A ver, lo primero que tenemos que señalar es que es un decreto para lo que tiene que ver con el desempeño de las fuerzas de seguridad públicas federales. No es provincial. Esto es importante tenerlo en cuenta por una cuestión simple. Las provincias deberán adherir a partir de sus propias resoluciones. Lo que es cierto es que hay una ley para esto, ¿no? O sea, en este caso se ha sacado una reglamentación. Por lo general las reglamentaciones se sacan para poder explicar aquello que la ley no alcanzó a explicar. Bien, nosotros tenemos lo que es la Ley de Defensa Interior, que en su momento, durante el gobierno de Menem, se dictaron lo que era la ley de defensa y la Ley de Defensa Interior por una cuestión muy clara, era para evitar que las Fuerzas Armadas se involucraran en lo que tenía que ver con la tutela interna. Un tema muy álgido en la Argentina a partir de lo que había pasado en la época del proceso. Se mantenían ambas situaciones separadas. Después esto se empezó a licuar y hoy tenemos todo este reclamo de que las fuerzas militares, como no hay hipótesis de conflictos ciertas, hoy en día se involucren en lo que es defensa interior, lo que tiene algún grado de complejidad porque lo cierto es que los militares tienen una lógica propia que es de destrucción del enemigo, en cambio las fuerzas de seguridad son prevencionales. Bien, esa doble lógica genera alguna... ¿Es una lógica aplicada en la ley esa está lógica? En la ley. Así, sí, aplicar al enemigo... Exactamente. Bueno, ahora esta reglamentación que se ha dictado para la capital, en realidad replica una serie de cuestiones que ya se vienen haciendo en otras resoluciones como esta. Lo que trae es un punto que es el que se ha puesto un poco en crisis. Yo entiendo que este punto que se ha puesto en crisis tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con el efecto Chocobar, ¿no? Aquel famoso caso del policía que disparó a la espalda del agresor de un tercero. Bueno, es aclararlo esto, no es que el sujeto había agredido al policía, agredió a un tercero y en el trámite de la huida vuelve a agredir a otra persona. Lo intentaron aprender a Chocobar particulares, intentaron aprender los particulares a Chocobar, al delincuente. Se resiste, escapa y ahí Chocobar dispara, en ese doble acto.
Esto tiene que, en realidad, surge un poco para mí de ese efecto, ¿no? Entonces el artículo 5 de esta reglamentación, en su inciso F, habla de cuando todas las demás son absolutamente racionales y después las podemos explicar con el doctor, que además también está acá con nosotros, así que, pero en el F se da una situación especial, que es cuando se fugue luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Esto es particularmente complejo. Desde ese punto, poner el Chocobar es igual, digamos. La lectura es esa. Absolutamente. Para mí, por lo menos, no sé si Pablo coincidirá o no, para mí es Chocobar. Bien. Es clarísimo que está apuntando a dar una respuesta en ese sentido. Yo creo que es una mala reglamentación. Obviamente voy a recibir la golpiza de esta encuesta que ustedes han hecho. Lo que pasa es que hay algo que yo quiero decir, ¿no? Que me surge. Uno, como vos sabrás, tenemos varios chats de amigos. Yo tengo padres de la escuela de mis hijas y debo tener 30 chats. Algunos con profesionales y otros con profesionales de otras áreas o gente común. La gente, yo veo que intuitivamente tiene una idea de lo que hacemos los abogados. Todos opinan de lo nuestro. Bien, yo digo que el argentino es como el taxista argentino. Los abogados de la justicia. Tienen razón, de la justicia. Todos tienen una idea más o menos intuitiva de lo que nosotros hacemos, aunque nadie sabe a qué nos dedicamos. Y yo siempre digo que la verdad es que nosotros no nos dedicamos a hacer el bien y el mal, nos dedicamos a aplicar la ley. Y para eso hay todo un periplo formativo de varios años, por eso es una carrera universitaria. Nadie te pregunta, perdón, ¿la prueba estaba bien o mal incorporada? ¿Los elementos que estuvieron en el debate eran receptables o no lo eran? ¿El juez tuvo conocimiento o no tuvo conocimiento de eso? Nadie se pone a hablar de eso porque para ellos es chino básico. Entonces rápidamente dicen, dejaron libre a tal. Ese es mi argumento para decir que estoy en contra de los juicios por jurado también, Y ahí es un tema para charlar. Porque no hay preparación de quienes tienen la determinación de decir culpable o no también, Por eso, pero bueno, para cerrarte y poder hacer un diálogo con esto, la realidad es que nos enfrentamos a un montón de gente que opina de lo que está bueno y de lo que está mal, de lo que es lindo o es feo, bien, son cuestiones casi hasta cosméticas, pero sin absolutamente ningún conocimiento de lo que realmente pasa en un trámite tribunalicio. Por darte un solo ejemplo que golpeó fuerte la semana pasada, el caso de los 3 jueces de Mar del Plata que absolvieron en el caso de una chica que supuestamente había sido violada. Si vos leías el fallo, que yo lo leí entero, porque la verdad que era tanto que los posteaban a los tipos por distintos perfiles, diciendo estos 3 son los que los absolvieron, vos lo leías, y los tipos denunciaron a la fiscal por demagoga, porque la fiscal había salido a los medios a decir algo que no era cierto, y los tipos estaban absolutamente indignados con eso. Vos leías el fallo y te dabas cuenta que había sido todo armado desde la fiscalía. Hay alguna gente que tiene... Por eso yo dije hoy, cuando empecé la editorial hoy, dije que por ahí hay fallos que por ahí no nos gustan como sociedad, pero que los jueces no se se inmolan para decir, no, yo hago lo que quiero y no lo que me dice la ley, digamos. Pero hay que leer el fallo. Claro. Hay que leerlo. En todo caso, lo que habrá que hacer es modificar leyes, si es que no nos gusta o que, digamos, en ese sentido. Ariel, perdón, o leer el fallo. Porque también yo quiero ver cuánta gente que opina de los fallos los ha leído realmente, Porque yo no creo que se lean ni los 60 páginas del fallo de Mar del Plata, ni del caso Margiota se hayan leído las 200 fojas, no los leen. La gente opina y no los lee. Dicen, bien los 2 jueces, mal el que absolvió. No saben de qué se trata. Es porque tiene que haber condena. Ahora, a veces una condena implica meter a un inocente en el cuento, o una persona a la que no se le probó nada. Por supuesto. Y el problema, y con esto quiero involucrarme acá, estriba en lo siguiente. En el gran problema que existe en no hacer ninguna crítica de la situación, basarnos en emociones puramente, ¿no? Basarnos en emociones. Y entonces, si nos basamos en emociones, no vamos a hacer justicia, ¿viste? Por ejemplo, esta situación. La realidad es que nuestro derecho, a través por lo menos del artículo 34 del Código Penal, es muy claro. Vos podés actuar en legítima defensa o en cumplimiento de un deber para actuar con utilización de armas. En ambas situaciones, la agresión debe ser actual. ¿Bien? Y para repeler a la agresión actual, vos debes actuar racionalmente, que algunos hablan de proporcionalidad. Una confusión que es muy común porque dicen de igualdad de medios, ¿viste? Si yo tengo un revólver, vos tenés que tener un palo. No es así. No es tan simplista el derecho. Es racional. Está claro que un hombre menudo, si se defiende de un urso
a puño limpio, por ahí necesita un arma para repelerlo, ¿bien? Entonces tiene que ver con la racionalidad, no con la proporcionalidad de medios. José, estamos hablando de fuerzas de seguridad, no de personas. No que queda claro que no estamos hablando de la persona civil que porte un arma, estamos hablando de fuerzas de seguridad. Es exactamente lo mismo igual. Ah, igual es lo mismo. Sí, porque para poder repeler una agresión, Tema Santo, ingeniero Santo. La fuerza de seguridad tiene que tener la misma situación de defensa. Lo que pasa es que en el caso de una fuerza de seguridad tienen sobrecarga en su función precisamente porque se supone que conocen la economía de la violencia. ¿Se entiende? Ellos están en una situación de violencia y tienen que entender perfectamente qué es lo que está pasando en ese escenario. Una persona puede dudar si esta arma, eso no es un arma, cómo puede repelerla. Por eso la legítima defensa para un particular a veces es más laxa. Para un funcionario público, el cumplimiento de deber exige reforzamiento de lo que está haciendo. Esto de disparar a una persona que está en fuga, yo entiendo que la mayoría de la gente dice, no, hay que terminar con la delincuencia, pero no estamos en el medio de un western y en la ley de Lynch. ¿Bien? Porque si no nos pasa lo que nos pasó en Montehermoso, que colgaron a un inocente y después, bueno, vamos a juicio a ver qué pasa. ¿Bien? Entonces, homicidio en agresión o en riña, porque no sabíamos quién era el autor, pero colgaron a un inocente. Y la gente que va a decir, no, bueno, rasguémonos las vestiduras. Bueno, pero ahí no tuvo que ver la fuerza de seguridad. No importa, lo que quiero decir es el error. Está bien, pero el error, pero está bien, pero eso no implica, me voy a poner abogado del diablo, no, pero bueno, dale, pero digo, no implica, digamos, eso fue una cuestión que tiene que ver con la población, digamos, la población entendió que fulano era responsable y fueron sobre él y demás, pero no por la fuerza de seguridad, no fue un tema. Vos dijiste hace un rato una encuesta, sí, decía que 7 de cada 10 personas querían esto. Sí. Bien, si 7 de cada 10 personas quieren esto, que en realidad es el western, bien, sí, hay algo que está mal leído en la sociedad. Yo creo que tiene que ver con cómo trasvasamos a la gente lo que hacemos. Si las fuerzas de seguridad actúan como deben actuar y nosotros los operadores del sistema actuamos como debemos actuar. Bien. Yo discrepo que sea western, te voy a corregir ahí, porque en realidad vos acabas de decir, todo lo que dice, salvo este artículo, todo lo que está escrito en el decreto está en la ley, digamos, es una forma de actualizar o de poner puntos detallados de la ley. Pablo Radiboy, gracias por venir, Pablo. Muchas gracias por la invitación. No, yo creo que hay, y sobre todo me preocupa, un término en este famoso artículo 5 de la resolución del Ministerio de Seguridad, que es el criterio de peligro inminente, y que torna como muy flexible la posibilidad o la autorización al personal policial para utilizar las armas. Porque no está detallado qué es peligro inminente. Si bien hay incisos que determinan situaciones concretas, hay algunas que quedan como abiertas al criterio del personal policial, aún en este caso de huida, en donde no hay ningún tipo de peligro ni para la fuerza de seguridad ni para terceros. A la doctrina Chocobar yo quiero agregar los casos extremos de Nahuel y de este chico de 12 años, Rafael Nahuel, que fue acribillado por parte del personal de prefectura en la provincia de Neuquén. Se demostró ahora que no tenía armas, que no tenía restos de pólvora en sus manos, que no había disparado. Que fue después del caso Maldonado. Exactamente. Y el del chico de Tucumán, de 12 años, el menor de 12 años, que ahora también se demostró que no estaba armado. Pero bueno, estaba en un proceso de huida a bordo de una moto y también lo acribillaron. La gente, yo entiendo que cuando se hacen las encuestas piensa en el escenario peor para la sociedad, que es un delincuente armado, dispuesto a disparar, dispuesto a herir o a matar a una persona para poder conseguir su propósito. Pero en este abanico de posibilidades se presenta otra concreta, que es la que a mí me da miedo. Por ejemplo, el chico de 17 años que sacó el carnet antes de ayer y por evitar un control policial porque se olvidó el seguro en la casa y tiene miedo que el papá al secuestrar el auto después lo rete y trata de esquivar el control policial. ¿Cómo actúa la policía en esos casos? ¿Le vamos a disparar? Es difícil, digamos, establecer... Pero cada uno sabe los derechos que tiene. ¿Pero se entiende lo que digo? Está perfecto, Pablo, pero quiero decir, ese cuando saca el carnet, esa persona sabe que ante un control debe parar, digamos, sí, sabe los derechos, no puede desconocer los derechos que tiene esa persona. Por eso pongo la situación del chico que recién lo sacó y por ahí se abatata, y entre el reto de su padre porque le secuestren el auto... Con esto no estoy afirmando que estoy a favor de que haya un disparo, quiero decir que él sabe que hay derechos, que tiene derechos. ¿Pero están seguros de que toda la gente sabe qué derechos tiene?
Yo tengo mis grandes dudas. Bueno, pero no puede aducir que no conoce sus derechos. No, a ver, yo lo que creo es que la gente no es un objetor de conciencia social que anda por la ciudad con un código en la cabeza sabiendo lo que tiene que hacer. ¿eh? La gente tiene más o menos claro qué es lo que está bien y lo que está mal. Sí, eso está claro. Si mato a una persona, eso está mal. Si robo, está mal. Violo, está mal. Después hay una serie de cuestiones que están en los límites grises. Bien, que nosotros, los operadores del sistema, ni siquiera nosotros les conocemos todas. ¿eh? Es lo que llamaban a los filósofos, bueno, como Archurón y Bulín, la opacidad del derecho, la imposibilidad de conocer todo el derecho. Bien, hoy nosotros tenemos una ficción, los operadores del derecho, que conocemos todo el arco normativo. Ahora, ¿la preocupación es la letra o es, por ejemplo, que no tenemos policía? Pues yo he escuchado en varias oportunidades a varios de los que critican esta situación diciendo que esto puede ser una buena reglamentación para países donde la capacitación policial es distinta. Bueno, lo acaba de decir la gobernación. Acaban de decir que no van a adherir a este reglamento porque entiendo yo por lo que dijeron. Si falta ahora está por redactarlo, me dicen el ministro de Seguridad, las razones por las cuales no adhieren. Pero aparentemente sería una de las razones sería esa. Y si uno limita o prepara una fuerza afín, digamos, no todos tienen capacidad de poder hacerlo. Digo, hay un mito que yo vengo escuchando también respecto de que esto en los países del primer mundo es así. No es así. Cada vez que hay un muerto por las fuerzas policiales nos enteramos porque sale en los medios. No es algo de todos los días. Tanto en Estados Unidos, en Europa, cuando existe este tipo de situaciones y un policía mata a un ciudadano, independientemente de que haya cometido o no un delito, nos enteramos por los medios porque no es algo que pasa todos los días ni algo común. A ver, voy a dar un ejemplo de lo de Chile, por ejemplo. Cuando hace pocos días se conoció que, pocos meses, que en Chile una persona que no quiso aceptar el... Tengo retorno acá, por favor, el del Uber, me pueden cambiar. El del Uber, el del Uber que exactamente, que en realidad salió hasta el presidente de la Nación a bancarlo al policía. Salió el presidente de la Nación a bancarlo al policía, subió la popularidad y yo creo que cualquier otro que hubiese pensado, imaginado que podría hacer lo mismo que el del Uber, ya lo pensó 2 veces y no lo vuelve a hacer. Está bien, pero perdóname, quiero hacer una salvedad. Sí. Está claro que esta reglamentación entonces es demagógica, subió la popularidad. Bueno, entonces, si nosotros... Puede ser, ¿eh? Pero es que está claro que pero puede ser, ¿eh? Que, a ver, apunta, pero sin ninguna duda, a las emociones de la gente, no a la realidad jurídica. Porque yo te voy a decir algo, en España no es así el sistema y en Alemania tampoco. En Canadá leí que sí, ¿eh? No, yo te voy a decir en Alemania, por ejemplo, que son nuestros referentes los españoles, ¿viste? Los argentinos nos gusta mirar a determinado sujeto. Entonces, por ejemplo, en España tienen 5 ítems para ver lo que tienen que hacer. El arma debe utilizarse cuando medio una agresión, debe haber un arma del otro lado. Acá no te estoy diciendo que medio un arma, ¿eh? Cuando se fugue del lugar después de haber causado, de haber intentado. No que esté armado. Mirá la gravedad. En España te exigen arma. Y tenés que primero avisar, después disparar a las zonas no vitales. Y en Alemania, que es un poco más laxo, sí exige delito grave con armas. Bien, podés no tener un homicidio. Delito grave con armas. Siempre tienen que estar en agresión inminente. Cuando habla arma de fuego o arma blanca. No, hablan arma en el caso de Alemania, arma de fuego en el caso de España. Y te voy a decir una sola cosa más porque no me la quiero olvidar, que era algo que charlábamos con Pablo antes. Nuestro Código Penal, en el 2003... con Paulo en todo esto, que era la lógica del gatillo fácil, que también tuvimos la otra, porque ojo que vamos de cara en cara acá. Sí, por supuesto. La lógica del gatillo fácil se dictó la ley 25.816, 12 de noviembre de 2003, y se sancionó el artículo 80, inciso 9º. Bien, ¿qué es? ¿Por qué decían todos? Sí. Eso fue con la causa del hijo de, ¿cómo se llama? Bloomberg, la causa Bloomberg. No, eso en realidad es el agravamiento de las armas, de la aportación y tenencia de armas. Esto vino antes con motivo de los policías de Rucauf, que ahora no me está viendo. Sí. Fue con eso. Bueno, ahí dice, abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de la Fuerza de Seguridad Policial o del Servicio Penitenciario. ¿Cuándo abusa un miembro de la Fuerza de Seguridad? En estos casos, justamente, cuando no hay una agresión inminente. Porque vos me preguntabas hoy, la legítima defensa, me decís, no, es un oficial. Y yo te decía, nosotros en el derecho lo que estudiamos es que en el caso de la agresión hacia un miembro de la Fuerza de Seguridad, debe tener los mismos requisitos que la legítima defensa de terceros. ¿Me entendés? Los mismos requisitos que la legítima defensa de terceros. Es decir, cuando vos vas a cortar una agresión actual, bien irracional, y cortás defendiendo a ese tercero. Eso es lo que tiene que hacer el cumplimiento de un deber un policía. Convengamos que el policía tiene alguna ventaja sobre el ciudadano común, porque
está avalado constitucionalmente o por las leyes para poder hacer ese, porque tienen que reservar el orden. Esos son los límites, Ariel, eso es lo que te quiero decir. Si no, cualquier policía podría disparar. Ah, bueno, lógicamente, está bien. Esa es la lógica. Entonces, ¿qué va a hacer un policía? Porque te voy a ser franco, yo tengo contacto con mucha gente, por ejemplo, prefectura, Policía Federal, que me consultaron entre ayer y hoy de este tema. Me decían, ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Le digo, la verdad, muchachos, les deseo toda la suerte del mundo. Yo, defensor, ¿qué haría para defender una situación así? Le digo, y bueno, ante esta reglamentación, entienden ellos que tenían una carta franca para actuar, lo que nosotros llamamos error de prohibición. Si yo fuera del otro lado del fiscal, te acuso a morir por el 89. ¿Querés que te mienta? O sea, voy por el 89 y te acuso a morir. Entonces, vos vas a estar en el medio de una puja de irrazonabilidades en esto. ¿Entendés? Porque el propio policía no sabe qué hacer. Si están consultando es porque están dudando de la racionalidad. ¿Se entiende? Ellos mismos sabían que hay algo racional. Yo sé que hay una cuestión como capciosa, como decía Pablo recién, por ahí llevamos los ejemplos a los extremos, ¿no? Pero la gente te dice, ¿y qué espera el caso de Chocobar? ¿Y qué espera? Que el tipo se ponga de frente y dice, dale, pegame, que no le puede pegar de atrás, no lo puede matar de atrás, digamos. ¿Me entendés el razonamiento de la gente que aduce esta situación? No, la policía no tiene permitido matar, ningún ciudadano tiene permitido matar. La policía puede, de alguna otra manera, bajo otros medios, reducir a esa persona. Hasta ahí es el límite. Puede matar en el caso de que corra riesgo su propia vida o la de terceros. En el caso de Chocobar... Bueno, ahí, ¿cuál dijo recién? No vitales, lugares no vitales, dijiste en eso para lugar. España. Claro, es un dato ese. Bueno, también la provincia de Buenos Aires, perdón. La provincia de Buenos Aires también contempla eso. Sí. Lugares no vitales, dice. Exacto. Para la ley de organización policial. Pero reitero, este reglamento tanto me preocupa por el concepto de peligro inminente, tanto como por las suposiciones en que se da ese peligro inminente. Acá, por ejemplo, en los incisos dice, cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. ¿Cuándo uno puede presumir verosímilmente? Le pregunta al delincuente, ¿usted está armado y su arma funciona? No es de juguete. Claro. ¿Se entiende? Deja zonas grises que pueden llevar a casos como los que yo vimos en la época del gobierno Rucauf, de gatillo fácil, y que por eso se modificó el Código Penal. La sensación que me da en la conversación con gente y demás es que hay como una necesidad de darle mayor cuidado al vecino común frente a hechos delictivos. El caso Chocobar creo que fue un caso emblemático, pero muchas veces lo que uno entiende es que, de hecho aquí ha habido hace pocos años, me acuerdo que fue en un edificio en construcción en la calle Castelli, un edificio en construcción, un policía que lo hirió gravemente, después se salvó ese delincuente, y fue desafectado de la policía uno de los efectivos que disparó. Le disparó a la altura de la ingle. Y entonces uno lo que dice es, y después quedó solo esa persona, y en realidad se estaba yendo a la fuga, estaba armado. Entonces hay cuestiones donde la gente, digamos, y yo también, me pregunto, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Falta reglamentación? ¿No la sabemos aplicar? ¿Estamos errando el camino por dónde enfocarlo? No, yo lo que creo también es que hay modas. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando redactaron el 80-90 también redactaron el 88, que fue cuando la víctima era una persona de la fuerza de seguridad. Estaban las dos cosas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, algo que me molestó profundamente fue cuando vino Bullrich y automáticamente, hace poco que estuvo en Bahía Blanca, atacó al Poder Judicial. Dijo, Ledesma, ¿se acuerdan cuando hablaba de Ledesma? Dijo, estaba libre. Esto por culpa del Tribunal Oral Federal que lo dejó libre. ¿Por qué lo dejó libre? Es una cuestión técnica. Lo que sí te voy a decir es que los allanamientos los ordenó un juez. Se cuidó bien mucho de decir que había sido un juez el que había ordenado eso. Y sí se encargó de criticar al Poder Judicial diciendo que lo había dejado libre. Y se llevó todas las cucardas ella. Ahora con el partido de Boca River pasó exactamente lo mismo. Lo escucho a Macri decir que es la culpa del Poder Judicial lo de las piedras. Yo traté de analizar y digo, entonces somos los enemigos públicos número uno del Poder Judicial porque somos baratos para atacar. Nos atacan por ganancias, nos atacan por esto, nos atacan por lo otro, pero la realidad es que somos la esfera fácil. Nosotros te voy a decir una cosa, que lo dijo hace muchos años un camarista ya fallecido, Aispuro, que dijo, si alguien quiere saber cuánto cobro, no tiene más que mirar mi recibo de sueldo. Ahora, para saber cuánto cobra un legislador o alguien del Poder Ejecutivo, no tenés manera de saber cuántas cajas tienen. Por eso a ellos no les importa pagar ganancias, ¿me entendés? Para nada, porque tienen 35 cajas. Entonces, el Poder Judicial es el punching ball. Y nos enfrentan con las fuerzas de seguridad que son nuestros auxiliares. Por eso nos encontramos ahora con esta situación de tener que explicar a qué se van a dedicar las fuerzas de seguridad, cuando en realidad son la gente que trabajamos cotidianamente.
Bien, que te puedo asegurar que se sientan con nosotros los defensores, como con los fiscales, para decir a ver cómo pueden operar de mejor manera. No son unos cretinos a los que nosotros le damos la espalda. Imagino que no. ¿Se entiende? No, todo lo contrario. Yo tengo gran amistad con muchísima gente de la fuerza. Hasta como asado con ellos. Son gente espectacular. Por supuesto. Ahora, los que yo me doy cuenta que nos ponen en el plano de los enemigos son los otros sectores políticos, porque nosotros somos el sector fácil de golpear. Porque la gente se siente y dice, estos del Poder Judicial son una porquería. ¿Entendés? La realidad es que no saben ni a qué nos dedicamos. Y los que están en crisis son los personales preventores que tienen que ir a la calle y que después tienen que ir a testificar al juicio, ¿entendés? Y nosotros que somos los operadores del sistema, ¿entendés? Que te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente somos gente muy formada, hay muchos que son posgraduados, que han escrito, que son profesores universitarios, no son unos cualquiera. Este decreto está vigente para Capital Federal solamente para o para la fuerza, para el país, fuerza federal, es decir que en Bahía Blanca Capital hubo un juez Gallardo. ayer, el doctor Gallardo, que resolvió que era inconstitucional y le dijo a Rodríguez Larreta, que no lo podía aplicar. Veremos si se apela o... ¿Por el artículo 5 o en general? En general. No, quedó inconstitucional ante el pedido de una ONG esto. Pero lo que sí quiero decir es que también hay muchos de estos puntos en contra de la ministra Bullrich por abuso de autoridad. Sí, eso lo vi. Pero digo, por lo que decía recién José, muchos de estos puntos es una declaración formal de ampliación de lo que ya está vigente o que tiene que ver con la actual reglamentación. El único punto, digamos, en cuestión... O el ese de la fuga es con una cosa cosmética nueva y algunos de los que señaló Pablo también. Hay 3 o 4 ítems. O sea, Pablo introdujo los otros y yo te hablé de la fuga. Es cosmético. En realidad viene con lo que ya venía sumando estos ítems. Y en la provincia de Buenos Aires, si no se aplica esto, no tiene... La provincia de Buenos Aires no es que va a quedar más o menos desprotegida con esto. Yo creo que si se aplica esto, va a quedar menos protegida la gente en general. Porque ante una situación de duda puede llegar a ser pasible de ser acribillada por la espalda. Ya vimos todos los memes que están saliendo por WhatsApp, etcétera. No soy un delincuente, estoy corriendo, etcétera, etcétera. Ya, de uno y de otro lado, voy recibiendo, me matan de todos lados. Bueno, la policía de la provincia de Buenos Aires se rige por la ley de organización de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene reglamentado esto, particularmente en su artículo 13, ¿viste? Lo tiene reglamentado el uso. O sea que en eso no es tan... No va a haber ningún problema para que las fuerzas de seguridad puedan actuar. Pero ustedes, ambos, tanto federal... Como lo vienen haciendo, claro, que hasta ahora estaban paralizados. Tanto federal como provincia ven esto con cierta preocupación por por estos artículos de este decreto. Van a ser menos los casos de lo que uno piensa, ya te lo digo. Pero los casos que estén en crisis van a ser dramáticos. ¿Bien? No es que vamos a tener 50.000 casos en el año. Quizás tengamos 3, 4, 5, Dios quiera que sean pocos, pero van a ser dramáticos. Yo les agradezco enormemente porque me encantan estas mesas porque uno puede escuchar, aprender y además espero que la gente también se pueda interiorizar de estos temas de por qué se plantea una cosa y por qué se plantea otro. Gracias José, gracias Pablo, muy amables por haber venido. No, señores, hacemos una molienda de café y enseguida vamos a estar hablando del Festival Nacional del Tango que se va a conmemorar en Bahía Blanca como se viene haciendo de hace varios años y ya tenemos con nosotros a Gaby y al ingeniero Benítez. El timbre, cómo llovía, me acuerdo todo. Yo miro y lo sigo viendo ahí, o por ahí veo que falta, que no está. Es irreparable esto, así que no se lo deseo a nadie y pueden tomar y hacer lo que quieran, solamente no se suban a un auto. En un segundo podés arruinar muchísimas vidas, incluida la tuya también. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano.
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, baby. You can't touch this. Si para vos inglés es un misterio, Sherlock Holmes te ayuda a resolverlo. Sherlock Holmes English Center, Casanova 402, Elemental Watson. Música en el Consejo. Un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Diario digital www.cafepormedio.com.ar. Toda la información política, policial, judicial, cultural, deportiva y social. Cafepormedio.com.ar. El soporte digital de las noticias más importantes. www.cafepormedio.com.ar. El expreso informativo de Bahía Blanca y la región. Bueno, muy bien. Les cuento que mañana va a comenzar los festejos por el Día Nacional del Tango en Bahía Blanca y están con nosotros Gaby y el ingeniero Benítez porque, bueno, vamos a charlar un poquitito de cuáles son precisamente las perspectivas que hay para la conmemoración, para el festejo del tango. Gaby, ¿cómo te va? Buen día. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. A ver, como lo hacen permanentemente con la organización de José, este año también se va a hacer una serie de charlas y de actuaciones para conmemorar precisamente los festejos por el Día Nacional del Tango. La semana aquí va a ser, ¿no? Tal cual, desde el jueves 6, desde mañana, hasta el martes 11, vamos a tener distintas celebraciones en distintos escenarios de la ciudad, comenzando en el Café Miravalles con una charla de historias de radio. El fútbol y otras yerbas se titula con Walter Gulacci y María Galiani, con la actuación de Juan Carlos de Ambrosi en la parte musical. Y bueno, y continuamos con actividades viernes y sábado en el Café Histórico, con 2 espectáculos musicales. El viernes 7, Muriéndome de Amor, que es el nuevo show que llevamos este año de gira por la costa atlántica y el interior del país. ¿En qué lo basaste? Porque digo, ese es el que hace Gaby, que lo va a llevar a la costa atlántica. Sí, es siempre vienen concatenados los tangos en los espectáculos que escribimos, y en este caso tiene una parte muy romántica, que refleja esa parte de Muriéndome de Amor, de esos tangos pasionales que son vividos con cuerpo y alma, y otra parte que, bueno, habla de la sociedad actual, de los problemas que nos acontecen. Como tenemos la historia bastante cíclica, hay tangos viejos que sirven para hablar de lo que nos pasa hoy. Así que con una variedad de ritmos y canciones de distintos géneros, además de tango, vamos a tocar un poco el corazón de la gente que esté allí. ¿Generalmente son tangos de los primeros o de las décadas de 30, 40 o está mezclado inclusive? No, empezamos con algo bien clásico y después nos acercamos más a la actualidad con el de Diabladas, que Jairo, canciones que tienen un poco más que ver con el hoy, mirando hacia atrás, ¿no? Porque en realidad la historia nuestra puede relatarse cada 20, 30 años medio parecida, pero a veces cuando se mira en perspectiva y se ve que no aprendimos mucho,
las cosas se resignifican un poco más. Este espectáculo lo vas a llevar, me dijiste, a la costa. Sí, lo presentamos en Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Balcarce, y después, si todo sale como tenemos planeado, vamos al norte del país. Ah, mira qué bueno. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero eso va a ser mañana, perdón, el viernes, en el histórico, en Colón 602. Exacto. Y el sábado... El sábado, en el mismo lugar, en el Café Histórico, Nora Roca y Víctor Volpe presentan un nuevo espectáculo, que realmente siempre nos sorprenden con algunas cosas nuevas, pero con esa esencia que tienen, que ella es conocida por todos y es muy seguida por la gente, así que felices de volver a escucharlo, siempre es un verdadero placer. Un gusto bárbaro. Y como nos tiene acostumbrado José, siempre hay personas que, lo que es bueno, y yo se lo dije un día, lo que es bueno es que reconoces a la gente en vida, y eso parece que tiene un valor muy importante. Va a haber varias personas que también van a ser destacadas en esta Semana del Tango. Exacto, el martes 11, el Día del Nacional del Tango, justamente, en la Cooperativa Obrera a las 18 horas, va a haber un homenaje a Homero Expósito y a Francisco Canaro, a 100 años del nacimiento y a 130 del de Canaro. Y ahí mismo vamos a distinguir, como bien decías, a Jaime Linares por su trayectoria y a Carmelo Fioriti, un personaje súper querido por muchísima gente que ha pasado por el coro, que mantuvo en pie tantos años Carmelo. Y bueno, vamos a contar con la presencia también del coro, además de dos cantantes, Olga de la Pítima y Silvia Adami. ¿Y este señor que está aquí, el ingeniero Carlos Benítez? Y no me quiero olvidar un reconocimiento más. 20 años del BBPS, del Bahía Blanca Plaza Shopping, sí. También vamos a tener una distinción. Y el señor va a ser el encargado de una de las últimas actividades que tiene este Día Nacional del Tango, que es la inauguración nada más y nada menos que de un museo de radios antiguas que lleva el nombre, como te podrás imaginar, de Carlos Gardel. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo empezó tu locura por juntar radio? No, hubo eso, de muy pibe. Ay, chico. De muy pibe. ¿Por hacerlas o por...? Por hacerla. Ah, por hacerla. Por hacerla, ahí quedé embelesado con lo que son las ondas electromagnéticas. Yo hice con mi tío me hizo hacer conectar 3 o 4 cosas, y me dice, ya está la radio. ¿Cómo ya está la radio? Yo tendría 11, 12 años. Es una radio galena. Las radios galenas son aquellas primeras radios que no necesitan ni pilas ni batería. Digo, ¿esto de dónde salió? Y el despertar de las vocaciones, porque después a través de toda la vida me pregunté dónde salía eso, estudié, me recibí. Y hoy, después de tanto camino, viste, haber recolectado cosas, yo sigo pensando que las ondas electromagnéticas son un milagro. Hoy que usemos un celular, o sea, vivimos, me parece, un poco de espaldas a la realidad, no valorizamos en el día a día, ¿no? Yo creo que es tanto el avance diario que no nos tenemos tiempo de detenernos a pensar lo que significa eso. Y los que hemos padecido la técnica, ¿vos te acordás cuando íbamos a un teléfono público? Hacíamos una cola de 10, nos mojábamos, íbamos a poner el cospel y se lo tragaba. Yo iba a La Plata y me acuerdo que lo fui a ver en el año 90, Carlos Lemos, que era diputado en su momento, porque a la noche vos tenías que hacer una llamada de emergencia. Las estaciones de servicio no había MPM como hoy. Entonces no estaban los teléfonos habilitados, porque los teléfonos los rompían, entonces no había teléfono y vos necesitabas hacer una llamada de urgencia a la noche. Le digo, Carlos, hay que hacer una reglamentación para que haya un teléfono disponible. Me quedé en el 45, porque probablemente no. Bueno, a través de eso valorizo tanto las cosas yo. Que fui juntando así radios, arreglando insensiblemente, hasta que llegué a tener y ya lo último mucho más exquisito, ¿no es cierto? Valorizo la calidad, la cantidad. Y bueno, y tuve que sacar las cosas de mi casa. Bueno, se dio en la circunstancia de que voy a plasmar la idea de poner un museo propio, privado, ¿no? ¿Y cuál es la relación tuya de la radio y de Carlos Gardel? Bueno, Gardel fue uno de los primeros que cantó por radio Splendid en el año 1924. Y lo grande fue que cantaba al principio sin micrófono, y las grabaciones que hacía mecánicas. Lo que son las grabaciones mecánicas es para escribir un libro, ¿no es cierto? Porque una cosa, hasta el año 26... Explicarle a la gente lo que es grabación mecánica. Hasta el año 26 se grababa mecánicamente, o sea, sin electricidad. Quiere decir que a Gardel, a los músicos, todos los ponían a Gardel, a Corsini, a Magaldi, y atrás los guitarristas, hablándole a una vitrola, a una corneta, y se horadaba un disco. Y yo soy tan loco por estas cosas que también me preocupé mucho por conseguir cilindros antecesores de los discos. Tengo más o menos unos 20 cilindros que son muy frágiles, se rompen de nada. ¿De qué material son? Son de un carbón, pero
con los años se desgrana. Es más, la diferencia de temperatura los deteriora y hace que se rompa. Estallan como un vidrio de un auto. Y bueno, yo llegaba a tener 30. Tengo 20 escasos y tengo algunos que están en español, en castellano. ¿Ah, sí? Sí, porque todas son bandas. En aquella época eran todas bandas de Estados Unidos, bandas inglesas. Son grabaciones mecánicas esas. Mecánicas. Lo eléctrico ya... ¿Y vos tenés dónde pasarlo después? Claro, yo tengo un fonógrafo Edison. Un fonógrafo Edison, o sea, Edison, el autor de la lamparita, entre otras cosas, creó el fonógrafo. La primera vez que se graba la voz humana fue en un fonógrafo o en un fonoautógrafo. Eso lo hizo Edison. Y Edison, al ver que la cosa andaba bien, ¿no es cierto?, empezó a grabar y a fabricar fonógrafos. El fonógrafo son los que pasan cilindros. Los gramófonos o vitrolas son los que pasan discos. Y lo importante es que Edison no vendía nada si no lo escuchaba. Quiere decir que yo el aparato que tengo, que lo compré destruido, tiene un plus de que lo ha escuchado Edison para salir a la venta. Es de 1897. Qué bárbaro. Anda fenómeno, lo van a poder escuchar allí en el museo, así que invito a la gente que lo quiera ver, eso y toda la colección de radio. Yo quiero que el museo sea dinámico. ¿Y cuánto tenés de Gardel en ese museo, en esas grabaciones? Bueno, Gardel no grabó en cilindro. ¿No grabó cilindro? No grabó en cilindro. ¿Pero por capricho o porque no se dio? No. Yo supongo, todos los investigadores de Gardel andamos tras el encuentro de Gardel en cilindro. Y no, sí grabó Villoldo y Gobi. Yo tengo a Flora Hortensia de Gobi, la mujer, el otro día justo lo pasé en un canal colega, tengo a Villoldo, porque todos hablan de Villoldo, Gobi, yo los tengo en cilindro los dos. O sea, grabaciones, acordate que los cilindros los grababa la persona, los cilindros se grababan de a uno. Claro. Gobi se quedaba difónico de todo el día estar hablándole a una corneta. Bueno, me gustan todas esas cosas. No, pero está bien. O sea, ¿dónde va a funcionar el museo? Mira, en la Prida 268, altura 19 de mayo al 600, es sin fines de lucro. La idea es compartir lo que tengo. Nosotros, los coleccionistas, somos bichos raros. Hay muchos coleccionistas acá en Bahía Blanca que no exponen nada de lo que tienen. Absolutamente. Y bueno, a mí se me dio por compartir. Me parece bárbaro, porque yo conozco, y vos también, gente que, por ejemplo, tiene muchos fonógrafos, más que nada, vitrola y vos decís, tantas tenés, sí, tengo la de qué haces, las tengo en mi casa. Pero es lindo para compartir, para verla, para que la gente las observe, el funcionamiento, cómo era. Patrimonio de la humanidad eso. Yo decía el otro día, un fonógrafo en Inglaterra se ve bajo 2 vidrios y te acerca a menos de 1 metro. Pues son, sí, bienes tangibles de la humanidad. Sí, o sea, además los Edison, ¿no? Edison tiene varios modelos. ¿Cómo conservas esos cilindros que vos decís? Bueno, los cilindros, otro plus es tener el envase que diga Edison con la cara de Edison. Bueno. Y adentro tiene una especie de sílica gel. Un sílica gel, porque eso es hueco el cilindro, ¿no es cierto? Y eso lo aísla de la humedad. Pero lo mismo, en diferencia de temperatura se rompen. Sí, la verdad que es loable la generosidad de Carlitos, porque inclusive mostrándolos muchos se han roto. Sí. Y lo sigue mostrando, así que tenemos que estar agradecidos. El día que tenga 2 no lo muestro más, me quedo con esos 2. Pero la verdad que como dice Gaby, ¿no? Es un tema interesante esto. Así que va a tener la inauguración del museo, se va a llamar Museo de Radio Antigua Carlos Gardel. Y ahí va a haber radios antiguas más algunos de estos elementos que... Más bibliografía, más discos. ¿Todo te pertenece? Sí. Salvo alguna cosa que por ahí va a aportar a algún amigo, pero porque también voy a hacerlo rotativo. Perfecto. Claro, y bueno, también... ¿Qué había en ese lugar? ¿Había algo? No. O sea, yo lo alquilé la mitad. La mitad es una vivienda. Es una vivienda, por eso pido disculpas, ¿no? Si va a ir gente, porque ya me están tocando el timbre, hoy fue gente, no lo tengo todavía preparado, los últimos días. Tenés que terminar, lógicamente. El lugar es chico porque es una casa, no es un ambiente grande, pero corazón es grande. Por supuesto, así debe ser. Gaby, y además digamos... Vamos a inaugurar una plaqueta, justamente en el día de la inauguración, a Homero Expósito y Francisco Canaro. Este homenaje que se hace en el Día Nacional del Tango lo vamos a plasmar en una plaqueta que va a quedar en el museo como hito de inauguración. Yo lo agradezco muchísimo. A mí me parece bárbaro porque hay como
otra vuelta al tango, y eso me parece que los que nos gusta el tango tenemos esa pasión. Pero digo, que ustedes colaboren, como lo vienen haciendo en la difusión del tango, también nos entra a los bahienses en general, ¿eh? No pasa desapercibido el Día Nacional del Tango. En muchos lugares esto no ocurre, pero bueno, yo sé que la pasión de José por el 2x4 y por estas cosas también lo imprime, cuando hablo de José Valle, pero digo, imprimen precisamente esta situación, ¿no? Hay un sí, hecho. Hay una impronta muy fuerte de José, no solamente por el tango, sino por lo que pasó en nuestras vidas como argentinos, ¿no? En nuestra historia. No solamente volver a la música, sino a quienes fueron importantes, a quienes dejaron su huella, a los lugares que fueron un ícono en alguna época. Por eso cuando nos movilizó tanto lo de la Morenita o lo de la Casa de Cobiano, cosas que se van perdiendo y que uno no las puede recuperar. Y prácticamente, gracias a Dios, la Morenita sí hay fotos y hay testimonios vivos, sí, pero de la Casa de Cobiano no. Y de tantas otras cosas que se van perdiendo. Lamentablemente, si uno no las recupera, las generaciones que vienen no pueden saberlo. Sí, tema de la Morenita que un día vamos a hablar más, porque es un tema que a mí particularmente se imagina que para mí Villamil, la Morenita era un ícono, pero siempre tuvimos la impronta de saber que su construcción era muy deficitaria y que muchas veces, hace muchísimos años, hubo que apuntalar las paredes. Hay un aljibe en el fondo. Bueno, por eso digo, y haber conversado con González tanto tiempo y haber conversado con él y Leopoldo y que nos vaya contando historias de cómo surgieron y demás, cuando vos ves y pasás por ese lugar hoy y ves que está todo derrumbado, nos produce a nosotros. Pero bueno, yo entiendo que uno no puede obstaculizar el progreso, y que es difícil. Habrá alguna otra obra que se haga recordando que allí funcionó el bar La Morenita con la historia familiar. Porque si hubiese sido una obra, yo digo, si hubiese sido un edificio histórico y demás, uno lo hubiese podido defender de manera distinta, ¿no? Claro, ya estaba medio destruido. Sí, estaba muy destruido. Pero así como decís eso, Gaby, también hay que decir que ese Gardel que han colocado en un banco frente al hotel que lo alojó, Muñiz. Al Muñiz que lo alojó, ¿en una sola oportunidad fue? No, dos. Ah, por eso en dos. En el 30 y en el 33. Ahí está. Los dos fueron al Muñiz. Sí, la habitación 7. Y la habitación 7 y las dos habitaciones. Que hoy es la 122. 122, y que, recordemos algo, que está ambientada como en esa época, ¿no? Ambientada como en esa época, ha venido gente de Estados Unidos a verla, a abrir, yo me acuerdo que en su momento hice gestiones para que lo abrieran. La familia Costa. Esta mujer que vino de Estados Unidos, habría que ver la devoción que tiene por Gardel, levantaba el colchón, lloraba, ya se fue de mambo, ¿no? Pero hay gente que es así, por ejemplo, ahora con estos eventos, vienen de la Academia Nacional de Córdoba, don Valentín Pazzi. Viene solamente para lo de Pazzi es un caso. Lo de Pazzi es un caso. Ha estado acá en este micrófono, lo que lo trajo José. Ha estado en estos eventos. Recorre el mundo para saber por dónde pasó Gardel. Es una cosa. Hay que tener plata para aparte que el museo de él es un embudo en el cual caemos todos. Cuando vamos a Córdoba, todos caen ahí. Y le caen y ahora, doblemente, el tipo viene acá justo en los festejos del tango, donde él es requerido por Cadena 3, gente a visitar el museo, y sin embargo la diferencia de venir acá a las jornadas gardelianas, ¿no? Pero un día, cuando vino acá, me dijo, yo compré el auto que era de Gardel. Y yo, no, el auto como el que tuvo Gardel. ¿Era de Gardel? No, pero era igualito el auto y lo hizo igualito el auto al que habían dado Gardel. La gente gardeliana, si tenés un segundo, tremendo. Va a estar también Nené Cabeza, va a estar guitarreando también. Nené Cabeza, yo fui un día a la casa, lo que es el fervor gardeliano, ¿no? Y tenía, a manera de crucifijo, tenía 2 bolsas. Y le digo, ¿qué es eso? Eran escombros. Y eran escombros de Orrondemán, que es el bar donde paraba Gardel, y de la casa de Jean Lloré. Cuando fue en Buenos Aires en el año 50, escarbó ahí, se lo trajo y lo puso a manera de crucifijo. No, el fervor que tiene cierta gente. No, ni hablar. Y bueno, yo siempre recuerdo a Héctor Larrea cuando dice, este muchacho cantaba sin agudo, sin grave y sin nada, digamos, imagínatelo esto puesto hoy en una grabación, la capacidad que tenía Gardel para... Por eso a mí me dolió que en esto de G20 no hubo nada de Gardel. Si bien está el tango, y si decís tango está Gardel, aunque sea por una cabeza... Sí, algo tenía que haber puesto algo. Eso no había percatado. Sí. Estuvo ausente. Gardel estuvo ausente del G20. Lamentablemente.
Vos decías el otro día cuando nos tocó compartir una mesa que también organizó José, que Gardel tenía problemas de obesidad, no sé si llamarlo obesidad o obesidad. Sí. Sí, él pesaba 117 kilos en un momento, que para la figura de él... Sí, porque no era muy alto. Era unos 69 más o menos tenía. Y la película que filmó, él estaba muy gordo y era una película muda. Iba al IMCA, que es la asociación cristiana, y allí hacía ejercicios junto con Avilés, que tocaba el piano, es decir, se sometía y se ponía también cámaras de auto para respirar. Y en Estados Unidos también hacía lo mismo. Nunca lo hubiese imaginado, digamos. Y llegó a tener una figura importante para la edad que tenía, ¿no? Pero, señores, vamos a recordar entonces, mañana jueves comienza Café Miravalle, 19:30. Mario Galeani, Walter Gulacci. El día viernes canta Gaby en el Histórico, 21:30. 21:30, sábado. 21:30 también. 21:30 en Hora Roca Volpe. Y la semana que viene, ¿qué día es la inauguración del...? El 11 de diciembre, a las 18 horas en la COPE, a las 20:30 en la Prida 268. Vamos a estar presentes como corresponde. Gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vamos, nos encontramos mañana a partir de las 10 en Café por Medio Radio y aquí el próximo miércoles a las 21. Chau, hasta entonces.